Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Martes 19 de septiembre. Oye, Señor, mi voz y mis clamores. Ven en mi ayuda. No me rechaces, ni me abandones. Dios, Salvador mío, oremos. Señor Dios, fortaleza de los que en ti esperan, acude bondadoso a nuestro llamado, y puesto que sin ti nada puede nuestra humana debilidad, danos siempre la ayuda de tu gracia, para que, en el cumplimiento de tu voluntad, te agrademos siempre con nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Hermano, es cierto que aspirar al cargo de obispo es aspirar a una excelente función. Por lo mismo, es preciso que el obispo sea irreprochable, que no se haya casado más de una vez, que sea sensato, prudente, bien educado, digno, hospitalario, hábil para enseñar, no dado al vino ni a la violencia, sino comprensivo, enemigo de pleitos y no ávido de dinero, que sepa gobernar bien su propia casa y educar dignamente a sus hijos, porque ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios quien no sabe gobernar su propia casa? No debe ser recién convertido, no sea que se llene de soberbia y sea por eso condenado como el demonio. Es necesario que los no creyentes tengan buena opinión de él, para que no caiga en el descrédito ni en las redes del demonio. Los diáconos deben, asimismo, ser respetables y sin doblez, no dados al vino ni a los negocios sucios. Deben conservar la fe revelada con una conciencia limpia, que se les ponga a prueba primero y luego, si no hay nada que reprocharles, que ejerzan su oficio de diáconos. Las mujeres deben ser igualmente respetables, no chismosas, juiciosas y fieles en todo. Los diáconos que sean casados una sola vez y sepan gobernar bien a sus hijos y su propia casa. Los que ejercen bien el diaconado alcanzarán un puesto honroso y gran autoridad para hablar de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 100. Danos, Señor, tu bondad y tu justicia. Danos, Señor, tu bondad y tu justicia. Voy a cantar la bondad y la justicia. Para ti, Señor, tocaré mi música. Voy a explicar el camino perfecto. Cuando vendrás a mí, danos, Señor, tu bondad y tu justicia. Quiero proceder en mi casa con recta conciencia. No quiero ocuparme de asuntos indignos. Aborrezco las acciones criminales. Danos, Señor, tu bondad y tu justicia. Al que en secreto difama a su prójimo, lo haré callar. Al altanero y al ambicioso, no lo soportaré. Danos, Señor, tu bondad y tu justicia. Escojo a gente de fiar, para que vivan conmigo. El que sigue un camino perfecto será mi servidor. Danos, Señor, tu bondad y tu justicia. Aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros.
Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se dirigía Jesús a una población llamada Naim, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda, a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: «No llores». Acercándose al ataúd, lo tocó, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo: «Joven, yo te lo mando, levántate». Inmediatamente, el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios, diciendo: «Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo». La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos da ejemplo de servicio, en la misericordia hacia el hermano que sufre. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que siempre nos renovemos cuando escuchamos la palabra con el corazón. La palabra es realmente, como dice el profeta Isaías, como esa lluvia que, si se recibe en el campo, siempre da fruto. Tiene fuerza en sí misma la palabra, depende naturalmente que tengamos disposición y apertura a ella. En este mes de la Biblia decimos: «Ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo según el ejemplo de María a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén». Continuamos con este tema tan importante, hermanos, de la autoridad que no imita ejemplos. Una persona me dijo que tenía en su casa a su esposo que era muy severo, como un dictador. Ustedes saben que los dictadores en la historia son estas personas que pasan arrasando con cualquiera con tal de que se haga su voluntad. Es una voluntad que abuso de autoridad. Es una autoridad que roba, es una autoridad que destruye. El reino de Cristo no tiene por rey a un destructor, a un dictador, sino el rey del servicio. Y la Iglesia debe de reflejar esa actitud de servicio en sus miembros. Por eso hoy nos encontramos esta carta de Pablo a Timoteo, la primera carta que estamos leyendo, que habla de la autoridad de la Iglesia. En este caso, el obispo. El obispo dice que, aunque muchos quieren ser obispos, no es fácil. Más bien dice, debe ser una persona sensata, prudente, bien educada, digna, hospitalaria, hábil para enseñar, no dado al vino ni a la violencia, sino comprensivo, enemigo de pleitos y no ávido de dinero, y que sepa gobernar su propia casa. Es decir, ese es un perfil. Después viene el perfil del diácono, ¿verdad? El diácono, una figura muy importante en la Iglesia, hoy quizás está un poco disminuida, no debe ser falso, ni dado al vino, ni negocios sucios, sino con conciencia limpia. Tenemos estas autoridades en la Iglesia, pero sobre todo el ejemplo, hermanos, es de aquel que siendo el Rey del mundo tuvo compasión.
Hoy Jesús entra a una ciudad llamada Naín, que quiere decir delicias. Va entrando, yo estuve hace más de 40 años en esa aldea, es una subidita, y va saliendo un entierro del hijo único de una viuda. Jesús también va a morir en una cruz, siendo el hijo único de una viuda que era María. Pero él aquí se detiene y siente compasión. Qué importante esto, ¿no? Él de lejos podía decir, yo soy Dios, que se levanta el difunto. No, primero sintió compasión. Esta persona me decía, en mi casa tenemos a un padre que no tiene compasión, que nos castiga. Pues hay que corregir, a los hijos hay que corregirlos, pero hay que tener diálogo, hay que hacer oración por ellos. Cristo no dijo, bueno, murió, que se levante, sintió compasión. Una autoridad sin compasión no es una autoridad. Es el preámbulo, la antesala de un dictador. Cristo, el más grande servidor, lo hizo, siendo rey de todo, por la compasión. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación he estado en este tema tan importante de una autoridad que tiene compasión. En este caso, Cristo es el modelo. Nos preguntamos nosotros en el papel que tengamos de autoridad, padre de familia, madre de familia, porque también son autoridades. Recordemos que estamos en un mundo confundido. Manda más el perro y el gato en la casa con sus caprichos que el papá y la mamá, que no se ocupan de los hijos. Los hijos saben dónde están, con que tengan celular cada uno ahí, que hagan lo que quieran. Es una autoridad cuidadosa, una autoridad honesta. ¿Hay un servicio o hay una dictadura en casa? Y la segunda pregunta, los que ejercen autoridad, podemos ser cualquiera, tenemos compasión. Papa Francisco dice ponerse en los zapatos del otro. Lo hace ciertamente la autoridad. O sirviendo, más bien se sirve a sí misma. La autoridad tiende a desconocer lo que pasa muchas veces en los más pobres. Saben que existen, pero allá de lejos. Cristo entró a la aldea y dio vida al que había fallecido consolando a su madre. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que es el Rey del universo y al mismo tiempo es el siervo de Dios, el que manda sirviendo a la vida, y le decimos, oh Cristo, pudiste haber pasado de largo en esa aldea que para llegar hay que subir una cuesta, pero tú lo hiciste porque sabías que llamándose Naín iba a experimentar la delicia de tu visita. Gracias, Señor Jesús. Tú eres el que sirve dando vida. Te pedimos que todos tengamos compasión, que no veamos de lejos la situación del prójimo, especialmente de los más golpeados por la vida, los migrantes, los empobrecidos, los desempleados, los que se quieren suicidar porque no tienen sentido según ellos en su vida. Que vayamos y humildemente como tú nos acerquemos y oremos y demos el toque de la vida a tantas situaciones, sirviendo como tú has servido, oh Cristo, modelo de autoridad, modelo de caridad. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo número 100 dice, danos, Señor, tu bondad y tu justicia. Tu bondad y tu justicia. Mire que son dos cosas, Me decía aquella señora, es que el esposo dice, aquí voy a poner yo justicia, la ley y el orden, como dice aquella película de la televisión, ¿no? La justicia es siempre necesaria. Si no hay quien organice, no hay quien dirija, se vuelve todo un desorden. ¿Cuántas familias por falta de padre responsable tienen hijos delincuentes? Pero bueno, junto a la justicia, antes está la bondad. Es increíble, pero es una conjunción muy importante, ¿no? La justicia y la misericordia. Jesús no dijo, bueno, el muerto ya, saber, tal vez era un muchacho mal portado, que lo juzgue Dios. No, su juicio fue de misericordia porque tuvo compasión. Entremos nosotros en la contemplación, imaginemos a Jesús que se acerca a esa pobre mujer. Cuando Él esté en la cruz muerto, no habrá quien consuele a María, pero Él sí consoló a esa madre, dándole la vida a su hijo,
y decimos: danos, Señor, tu bondad y tu justicia. Hoy, finalmente, en la acción, propongámonos ejercer la autoridad, aunque sea pequeñita, aunque sea en casa, como padre, como madre, o tal vez en un empleo directivo, como servicio, como compasión. El mejor jefe es aquel que se compadece de lo que sufren aquellos que son sus empleados. Nosotros también, en segundo lugar, pues acerquémonos al que sufre, ¿no? No que se acerque, a él le toca al gobierno, a él le toca a los responsables, para eso pago los impuestos. Tiene razón, pero hay una autoridad unida al servicio que le toca a cada cristiano. Subir la cuesta como hizo Jesús, porque ya le dije, Maús se sube un volcancito ahí, y encontrar y compadecerse. Sin compasión no hay verdadero servicio. Nos ayuda en esto María Santísima, Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.